Estamos en enlace telefónico con Rubén Ramos, él es congresista de UPP. ¿Por qué hablamos con él? Porque la bancada de Unión por el Perú ha presentado un proyecto de ley que propone restablecer el servicio militar obligatorio a nivel nacional. Congresista Ramos, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días a todo el país. Efectivamente, el día viernes último hemos presentado esta iniciativa legal para restablecer el servicio militar obligatorio. Justamente en estos momentos, en la Constitución Política, en su artículo 163, dice: el Estado garantiza a participar en la defensa nacional, toda persona natural o jurídica está obligada a hacerla. Bueno, fortalecer este artículo, dado también esta pandemia ha mostrado falencias, debilidades, el proceso de recuperación, no sé cómo será y hasta cuándo durará, y la contribución se ha reflejado de suma importancia de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, propone, hay muchos aristas, tiene muchos aspectos, seguramente como es un espacio del Congreso de debate, hemos recibido de medios de comunicación, redes sociales, hay mucha gente que respalda porque hay ventajas y también pues hay un porcentaje que no ve con buenos ojos, pero está justamente en el Congreso para eso, para el debate. A ver, pero una pregunta, está muy bien, es algo que si se está proponiendo se debe dar el debate, pero ya no se da servicio militar obligatorio en la mayoría de países, es voluntario, e incluso las personas que no quieren hacer servicio militar obligatorio pueden hacer un servicio cívico para su país, que no tiene que ser pues hacer servicio militar. Hay gente que no le gustan las armas, que está en contra del belicismo, hay muchas posturas al respecto, y además, señor Ramos, reconozcamos que por años el servicio militar obligatorio generó una discriminación que solo determinado grupo de la población lo hacía, mientras los chicos de la clase alta se lo saltaban con garrocha. Entonces, ¿por qué regresar a algo que en realidad, por qué tenemos que obligar a los jóvenes a hacer servicio militar obligatorio en esta época de la vida, digamos, en lo que vamos tan adelantados de este siglo? Porque al hacerlo de alguna manera, obviamente tenemos que ajustar algunos, por ejemplo, el servicio, la experiencia que ha estado, digamos, vigente en nuestro país era discriminatoria, es real, había maltratos, no había una formación, o sea, es decir, el ex licenciado no tenía oportunidades, bueno, tenía que hacerse estudiar de nuevo. En este caso, esos ajustes, este nuevo proyecto de ley contempla, por ejemplo, las propinas, tiene que elevarse. Ya, pero si el chico no quiere, oficio, etcétera. Si el chico no quiere, ¿por qué el Estado lo va a obligar a hacer un servicio militar? Ya tenemos un servicio militar voluntario que establece incentivos más bien de ese tipo, ¿no? La facilidad para luego procurarles estudios superiores, para que tengan ingresos por las labores que realizan, para precisamente tener ventajas al momento de postular a otras instituciones. ¿No le parece que ese es el camino correcto? ¿Cuál sería la diferencia al convertirlo en obligatorio? Hay experiencias, como vemos, en países desarrollados. Alemania es obligatorio, China, Japón. Son realidades totalmente distintas, congresista. No estamos, digamos, a hacerlo lo mismo, ¿no? Acá cerca nomás está Brasil, Chile, en su país, Bolivia, su servicio militar es obligatorio. Y de alguna manera vemos cómo funciona en esto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, no es acuartelado, la gente puede dedicar horas de la semana, o sea, no es como acá, que te meten al cuartel y no puedes hacer nada más, no puedes estudiar. Y también hay chicos que tienen otros intereses. Se lo pregunto, hay una pregunta que nos interesa, señor Ramos, porque el señor Antauro Humala ha forjado su liderazgo sobre la base de los reservistas, es decir, las personas que pasaron por servicio militar y que quedan en condición de reservistas. Esa es su base más importante. ¿No será que UPP está buscando ampliar la base del señor Antauro Humala, obligando a que todos hagan servicio militar y por lo tanto y luego sean reservistas? Y luego sean reservistas, sí. No, totalmente. Ese es un error de, digamos, percibir de esa forma, sino obedece a una necesidad en opinión de mayoría de los peruanos, como estamos viendo. ¿Necesidad de qué, congresista? Y además también, por ejemplo, la juventud de hoy en día
no tiene pues un sentido de patria, de nación, ¿no? De desarrollo, un sentimiento patriótico, les da igual, ¿no? No solo y estando sentido, en el servicio militar sí lo van a tener. Y nos interesaría, no señor Ramos, de defensa, sino sentido social. Nos encantaría, señor Ramos, que nos aclare esa pregunta después de la pausa, porque sí, la verdad que los peruanos están más orgullosos que nunca de ser peruanos, y tal vez no con las armas, sino con el deporte lo han demostrado enormemente. Pero vamos a hacer una pausa, señor Ramos, para que usted nos pueda terminar de explicar el sentido de esta propuesta. El congresista Rubén Ramos de Unión por el Perú ha presentado un proyecto de ley que restablece el servicio militar obligatorio. Nos está explicando las razones de esta iniciativa. Él nos decía que los peruanos no tienen en este momento, los jóvenes, un sentido de patria. Y la verdad, señor Ramos, que nos gustaría saber en qué sustenta esa afirmación, que parece más una opinión que un hecho comprobado. Bueno, es subjetivo, es cierto, no hay forma de comprobarlo eso, pero vemos en los actos, en la calle, en provincias, sobre todo en regiones. Yo pertenezco a la región de Puno, pero regresando, siempre se empieza un proyecto de ley, una propuesta respondiendo en qué va a beneficiar, cómo va a contribuir ese proyecto a un desarrollo del país, para la conveniencia del país, ¿no? Entre ellos está de que sería también un problema, un tema de cubrir temas de empleo. Imagínense, después de esta pandemia, el problema laboral, mejorar en la inseguridad ciudadana, aportar, cuidar. También el ejército y las Fuerzas Armadas pueden participar en el desarrollo del país. Como hemos visto en los 90, construían carreteras, hospitales. En ese sentido, con esa lógica ya no necesitaríamos pues. Pero perdón, señor, nadie trabaja gratis en el Perú, señor. Nadie. Es prohibido, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. La propuesta que los soldados en estos momentos, en esta emergencia, reciben una propina de 300 soles. El proyecto de ley contempla que tengan un sueldo mínimo, ¿no? Su bono a los soldados, o sea, 930 soles. De igual manera también va a haber excepciones. Por ejemplo, jóvenes talentos en investigación, estudios, ellos cumplir con esto solamente los sábados y domingos, entre otras excepciones. A ver, pero no, todo eso nos parece muy bien, porque creo que las personas que realizan el servicio militar deberían tener todos esos beneficios. La obligatoriedad todavía no nos queda claro. Ya está todo eso, pero de manera voluntaria. Ya tienen esa posibilidad. Y en estos momentos, obviamente los soldados pueden salir con oficios, eso tiene que profesionalizarse. Además también, en estos momentos el bono que están recibiendo son 300 soles. Nuestra propuesta es 930, que eso es el mínimo. Además el proyecto, añadido a su presupuesto actual que tiene las Fuerzas Armadas, será pues 200 millones más de lo que tienen en estos momentos. No es mucho, como que el gobierno, estamos viendo, invierte en miles de millones en otros sectores como Reactiva Perú, que no está dando resultados, entre otros. Pero reitero, esto va a ser sujeto a debate en el Congreso. Hay peruanos que están a favor, dado las circunstancias de que se espera estará después de esta pandemia, la situación social de nuestro país, de empleo, de inseguridad, y entonces de alguna manera encajaría este proyecto de ley. Obviamente en el debate en el Congreso también como estamos viendo otros proyectos se adecuan, se mejoran, ¿no? Producto de un debate. ¿Tiene hijos? Es una propuesta nomás que está una pregunta debate. Por curiosidad, ¿tiene hijos, señor Ramos? Tengo 3 hijos varones. ¿Y han hecho el servicio militar obligatorio o el servicio militar voluntario? Todavía son niños todavía y bueno, obviamente ¿y usted sí lo hizo? El sentido patriótico que debe tener es loable, y como provinciano tenemos el sentimiento, y no solamente sentimiento con muchos peruanos, sino tienen que demostrarlo eso. Tienen que haber en actos. No, pero no solo por la vía militar se puede demostrar, señor Ramos. Ojalá, por ejemplo, ¿a usted le parece que los médicos y las personas que están haciendo ahora un trabajo, incluso chicos que no han terminado su carrera o que están en el último año de su carrera sirviendo al Perú en una clínica, no tienen sentido patriótico? ¿Solo lo pueden hacer desde las armas?
Obviamente no se puede generalizar. Hay muchos peruanos que demuestran, como usted dice, pero la ley tiene que haber de alguna manera recoger un problema mayoritario. El problema, señor Ramos, y bueno, eso ya se debatirá en el Congreso. El ley también tiene excepciones en ese sentido, excepciones. El problema, señor Ramos, y en eso ya lo discutirá en el Congreso. Nosotros no somos quien para criticar la propuesta, pero sí le recuerdo que si usted hace el servicio militar obligatorio, lo que está haciendo es justamente generalizar, justamente poner a todos bajo la misma condición, cuando no necesariamente desde ahí se tiene que demostrar el patriotismo, se puede demostrar desde otros lugares. De todas maneras, estaremos atentos, señor Ramos, a su propuesta y cuál es el respaldo que recibe o no en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.